Jóvenes, no sé qué pasa con mi sistema, pero no puedo abrir video. Así que bueno, vamos a ver si lo logro después. ¿Cómo ha estado? Feliz tarde. Buenas tardes, abogado. Jóvenes, vamos a hacer rapidito la lista para no perder más tiempo. Jesús Francisco Velázquez Maldonado, Presente. José Sebastián Yar Lara, Presente. José Francisco Cardona Hueso, Presente, abogado. Eva Cecilia Olive Igurens, Moisés Nar Vázquez, Diego Fernando Maudó Paz, Presente, abogado. Otto Eduardo Martínez Montoya, Andrés Santamaría Callejas, Presente, abogado. Buenas tardes. buenas tardes, Astrid María Trabanino Vázquez, Presente. Abogado, Alexis Fernando, Otto diga. puso presente. No sé, creo que no tiene micrófono. Presente, ahorita. abogado. Ok, perfecto. Alexis Fernando Cruz Duarte, Diana Patricia Hernández, Presente, abogado, buenas tardes. Florencia Zelaya Reina, Kevin Josué Avilés Paz, Presente, abogado, buenas tardes. Ángel Irías Corrales, Presente, abogado. Buenas tardes. Jaime Armando Andara Argueta, José Cobo Bustillo, Presente, abogado. Buenas tardes. buenas tardes, y Jennifer Fabiola Mendoza Romero, Presente, abogado, buenas tardes. y Ana Leticia Vanegas Rubio. Giovanna, sí, no se preocupe, Eva. Solo Giovanna me falta. Bien, bueno, jóvenes, entonces, ayer estábamos terminando de ver el beneficio especial para los proyectos que son de interés nacional y que así son declarados por el CNI y por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Vimos un poquito el procedimiento administrativo, vimos que se inicia con una solicitud que como coalianza no existe, pues tendríamos que ir al Consejo Superior de Alianza Público-Privada para poder obtener esa calificación en caso de que fuera una APP. Vimos que también había dentro del proceso, había un plazo, que era un plazo fatal, que es un plazo que se le otorga básicamente al Poder Ejecutivo para que pueda emitir el decreto. Vimos que también había que colocar una fianza, que había que colocar una fianza por el monto que determine la institución calificadora. Sin embargo, no podía exceder el 5% del valor de la inversión. Dijimos que eso de poner un techo supone que podrían decirte que no hay que rendir fianza, o sea, que la fianza sea equivalente al 0,00001%, con lo cual te podrían hacer el favor de no pedirte la fianza, pero que en estricto sentido el CNI tendría que exigir la fianza precisamente para poder tener una prueba evidente de buena fe, ¿ok? De buena fe a la hora de buscar un beneficio que va a ser, digamos, increíble para el proponente, para el promotor, para el inversionista, porque se va a capear un montón de burocracia y de tramitología y de permisología, de licencias, de permisos, de autorizaciones y de resoluciones, que de otra forma sería difícil gestionar, ¿verdad? Individualmente sería un montón de plata, sería caro, sería pérdida de tiempo y retrasaría evidentemente la colocación de esa inversión que es de interés nacional. Luego decíamos que en el artículo 50, bueno, ya vimos un poquito el tema de la calificación.
Luego en el 51 veíamos la documentación que se debe acompañar y ahí decíamos que hay que llevar estudios de factibilidad, estudios socioeconómicos, estudios de impacto ambiental. Hay que llevar toda la documentación que no le vas a llevar a cada oficina del Estado, se la vas a tener que llevar al CNI o al Consejo Superior de las APPs, ¿verdad? Te lo van a pedir porque esa es la forma en la que ellos van a poder determinar la viabilidad del proyecto o no. Luego, básicamente nos vamos al artículo 52 y en el artículo 52 vemos que la calificación como proyecto, dijimos que la palabra megaproyecto la eliminó la ley, pero bueno, el reglamento no la eliminó, entonces seguimos hablando de los megaproyectos, consideración del monto, y establecemos que eh, la coalianza, en este caso el Consejo Superior de las APPs, va a calificar todo lo que tiene que ver con APPs y el CNI va a calificar todo lo demás. Le llama a la ley puramente privadas y yo le sugiero que ustedes sumen las palabras puramente privadas, porque básicamente lo que la ley nos está queriendo decir es, mira, las APPs tienen un componente público, no es puramente privado. Para lo cual tendrán un plazo no mayor o máximo de 15 días hábiles para aprobar dicha solicitud. Otro problema que presenta la redacción de este artículo es aprobar dicha solicitud. O sea, de nuevo estamos viendo cómo la ley establece la obligación de aprobar. O sea, no te está dejando la posibilidad de denegar. Me parece que cuando la ley hace esas referencias es peligroso, ¿verdad? El tema de la inconstitucionalidad. Entonces, ahí subrayar también cuando dice 15 días hábiles para aprobar dicha solicitud. Casi que como funcionario público tienes que hacer lo que la ley dice, ¿no? Porque la diferencia máxima que hay entre el funcionario público y el privado es que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite hacer, mientras que el privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba hacer. Entonces, bajo esa máxima legal, bajo esa diferencia radical que hay entre uno y otro, evidentemente el funcionario público no puede hacer nada que vaya en contra de lo que dice este artículo. Así es que tiene que aprobar la solicitud. No obstante, dice el artículo, si por la magnitud y naturaleza del proyecto se requiriese la opinión de consultores expertos, el plazo para resolver se podrá suspender hasta por un máximo de 90 días calendario, a fin de que pueda emitirse la opinión respectiva resumiéndose mismo una vez obtenido el dictamen. Entonces, claro que va a ser necesario porque el CNI o la superintendencia, perdón, el Consejo Superior no van a tener necesariamente a los especialistas para poderse pronunciar sobre el impacto ambiental, sobre el alcance, digamos, del impacto socioeconómico que va a tener en la zona, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que el plazo se abre, ¿verdad? Entonces, habrá que ver aquí cómo queda aquellos 30 días calendario que contemplaba la ley versus esta posibilidad de interrumpir el plazo que da el reglamento, ¿verdad? Hay un
Jóvenes, ¿me Sí, escuchan? abogado. Bien. Bueno, voy a tener que hacer desde el celular porque no sé qué pasa. Entonces, solo permítanme traer cargador porque se me va a descargar esta cuestión. Bien. Ok, bueno, jóvenes, entonces les decía que el artículo 52 es la posibilidad de recomendar o no. Entonces, lógicamente ahí entra uno en duda porque uno dice, bueno, ¿y cómo es que primero me decías que había que aprobar dicha solicitud y ahora me estás hablando de recomendar? Son dos cosas diferentes, o sea, administrativamente hablando, la figura de la emisión de una resolución que pone fin al procedimiento administrativo resuelve y dice A, B o C, ¿ya? Pero no puedes tener un híbrido, tienes que tener una claridad. Luego el artículo 53 nos reitera el alcance de ese certificado, ¿verdad? De esa carta mágica de obra que va a incluir y que va a contemplar todos los permisos y licencias requeridos. Y aquí claramente dice que eh, eh, existe una posibilidad de declararla sin lugar y archivar el expediente sin más trámite. Ahora, cabe hacerse la pregunta, bueno, si es el CNI quien emite un dictamen, ¿ya? También parece que es quien emite la resolución, entonces parece que ahora sí que puede perfectamente no solo recomendar, sino declarar sin lugar y archivar el expediente sin trámite. Ahora, en caso de que se declare con lugar, ¿ok? Establece que vas a tener 2 días hábiles para trasladar al secretario del Consejo de Ministros el expediente, o sea, al secretario del Consejo de Ministros. Tal vez hubiera sido más lógico que dijera al secretario de la Secretaría de la Presidencia, pero bueno, al secretario del Consejo de Ministros para que emite el decreto ejecutivo que contiene el certificado de incorporación y viabilidad que incluye todos los permisos requeridos para este tipo de inversión exigidos por la legislación hondureña aplicable. Contra la resolución que deniega la calificación de la inversión como megaproyecto no cabe recurso alguno. Entonces, en ese último párrafo, yo les pido que por favor agreguen una frase y el procedimiento administrativo, ¿qué onda? O sea, si a mí me deniegan una resolución y es sin lugar, yo entiendo que yo puedo solicitar la reposición de esa resolución. Bueno, aquí no, aquí me están vedando el derecho a recurrir la resolución. Está diciendo de que hay un archivo definitivo sin más trámite, ¿verdad? Y hay un conflicto de leyes porque hay 2 artículos o 3 que contemplan figuras diferentes. En una me dice que tiene que ser aprobado, dice aprobar dicha solicitud. En otro me dice que es recomendar o no. Y en otra me dice que es declarar con o sin lugar y archivar sin más trámite. Entonces, esa multiplicidad, ese chop suey legal que han hecho, evidentemente nos va a generar un conflicto serio a la hora de tener que interpretar este alcance de este certificado de viabilidad. Luego, el artículo 54 establece que el certificado y la calificación especial servirá para acreditar ante las autoridades competentes el cumplimiento de los permisos y requisitos establecidos en las leyes de la República y que no demandarán ningún otro requisito, quedando en consecuencia habilitado para empezar a operar. Ahí en ese no, yo les pido entonces que ustedes subrayen el no o circulen el no, porque claramente lo que nos está diciendo es que no se puede pedir nada más.
Luego el 55 establece que las autoridades competentes para realizar las inspecciones para verificar que la inversión se esté llevando a cabo dentro de los parámetros aplicables para el permiso respectivo, si éste hubiese sido emitido bajo el procedimiento normal. ¿Qué pasa? Puede ser que yo, y esto es lo que está pasando, ¿verdad? Por lo menos a nivel del caso que yo conozco de OPC, de la Operadora Portuaria Centroamericana en el Puerto Cortés, ellos, como no habían reglas, como no había reglamento, como no había claridad del proceso y como nadie sabía qué demonios hacer con este famoso procedimiento, no pudieron esperar y se fueron a reactivar los expedientes administrativos. Ahora, con tan mala suerte que cuando llegaron a mi ambiente, por ejemplo, a donde ya estaba la licencia existente a favor del puerto, se encontraron con que la empresa nacional portuaria no había presentado informes de cumplimiento ambiental, no había cumplido con las recomendaciones derivadas de las inspecciones, tenía multas millonarias. Entonces, miren ustedes qué curioso. O sea, la empresa nacional portuaria, la dueña del puerto, que además es del Estado, no cumple con lo que le manda la autoridad ambiental del Estado. O sea, qué cosa, ¿verdad? Y para destrabar el expediente, la operadora portuaria tenía que pagar, le habían impuesto durante su administración, sino que era un liability, una responsabilidad que venían arrastrando de anteriores administraciones. Entonces, claro, todos esos son hallazgos del due diligence que se hizo, ¿verdad? Todos esos son hallazgos del due diligence que hicieron ellos y evidentemente habrán cosas que no y otras que tenían que saber. Lo lógico es que tus abogados vos los contratás para que vayan a hacer una visita a todos los expedientes públicos y evidentemente verifiquen el estatus de la situación. Pero bueno, es curioso que el dato, ¿verdad? O sea, el Estado no le paga al Estado, ¿verdad? Qué bonito. Y ustedes van y encuentran licencias de municipalidades que quieren construir una carretera o un puente o esto, y se pasan por el arco del triunfo todas las medidas ambientales, no tramitan licencias, bueno, hacen y deshacen, es una locura, es una verdadera locura. En el mundo del medio ambiente es bastante interesante, ¿verdad? Es bastante interesante, porque ahí uno pues básicamente encuentra un montón de obstáculos y lógicamente los inversionistas requieren de alguien que tenga el know-how, que tenga el conocimiento para poderles apoyar, ¿verdad? Y si se constataran violaciones o incumplimientos, se procederá a la imposición de las sanciones que conforme a ley correspondan. Bueno, claramente hay normativa, y no solo administrativa, sino también normativa penal sobre el tema de incumplimientos ambientales. Entonces, en ese sentido también tenemos que tener esa claridad. Mientras tú no tienes un certificado de viabilidad de la operación, tú tienes que tramitar tus licencias y permisos normalmente, ¿ya? Mientras no lo tienes. Una vez que ya lo tienes, bueno, pues ese es el documento mágico. Luego, es importante que hablemos un poco de cómo está integrado el CNI. Y para poder entender este asunto, hay preguntas. Sí, abogado, yo tengo una. No sé si usted Sí, conoce adelante. cómo se lleva este procedimiento en la práctica, porque como usted lo mencionaba, para, para calificar una inversión como un proyecto de interés nacional, en estos artículos hay como una sopa, porque hay varios términos que tienden a confundir. Entonces, no sé si usted conoce de un caso en la práctica que No, lo aclare más. fíjate que el único caso que yo conozco es el caso de OPC, ¿verdad? Y en el caso de OPC no podían aguantar, no podían esperar, tenían que comenzar, habían unos deadlines, ¿verdad? Así como los hay en todos los contratos, ¿verdad? Esos mismos deadlines que se le están exigiendo a EH, y en ese sentido, para no configurar el incumplimiento, había que meterle mano al asunto, ¿verdad? Entonces yo sí recuerdo que los abogados que estaban viendo el tema del lado de la operadora portuaria centroamericana, activaron esos expedientes, ¿verdad? Y fueron a pedir los permisos municipales y no pudieron esperar a que se les emitiera el certificado de viabilidad. No sé si es lo mismo con Palmerola, pero voy a hablar con uno de los abogados de Palmerola para ver si me confirma si lo obtuvieron o no. Es muy probable que ya para Palmerola, por el año,
ya hayan tenido un poquito más de fogueo en el CNI, ¿verdad? En tema de alianzas público-privadas para poder autorizar este tipo de beneficios, ¿verdad? Pero yo nunca he visto un certificado de viabilidad o de incorporación en mis manos, nunca lo he visto. Ok, O ok. sea, que puede ser papel mojado, digamos. Entiendo. Sí. Bien. Entonces ahora vamos a ver la institucionalidad del CNI, ¿verdad? Porque evidentemente es importante saber cómo funciona el CNI. Entonces, si nos vamos al artículo 56, ¿verdad? Al artículo 56 del reglamento, en relación con un montón de artículos que han sido reformados de la ley. Ustedes recordarán que hicimos anotaciones para poder identificar que estaban reformados. Entonces, nos vamos al 42, 43, 44, 45 y 46, todos reformados, ¿ok? Todos reformados, y para poder saber el alcance de la reforma, entonces nos tenemos que ir a el decreto del 2014, que lo reforma, el decreto 284-2013, pero que se publicó hasta en el 2014. Entonces, ahí por favor todos atentos para ver cuál es el alcance de esas reformas. Nos vamos específicamente a el artículo número 26 de ese decreto que contiene las reformas. Y nos vamos específicamente al 42. El 42 dice: créase el Consejo Nacional de Inversiones, CNI, como una entidad de derecho público. Entonces, lo primero es que es de derecho público, no es de derecho privado. Abogado, disculpe, ¿cuál era el decreto que dijo? Abogado, tiene el micrófono encendido, pero no se le escucha nada. Sí, Ok, abogado, no se le ahora sí me escucha, no sé si deberían está de escuchar. hablando. Sí, ahora sí, abogado. Ok, no, entonces les decía que el artículo 42 lo que ha hecho la reforma es agregarle 2 párrafos finales. Y en esos 2 párrafos finales lo que han hecho es regular un poco cuál es el funcionamiento del patrimonio del CNI. ¿Ya? Dígame, Andrés. Él dijo 284-2013. Correcto, sí. Es que estoy viéndolo y el que encontré solo me salen 37 artículos. Correcto. Sí. Abogado, yo también tengo un problema, aunque no de esto 37 artículos, ¿Y cuál que es el es? artículo 26. Ah, ok. Sí, ahí están las reformas. Diga, Moisés. Pero yo también estoy viendo, estoy viendo tu decreto, el decreto Sí. 284, pero no me sale, ¿correcto? Yo veo que aquí para el artículo Está en 28. el contenido del curso, jóvenes, está en el contenido del curso. Búsquenlo en el contenido del curso, no en el Google. En el contenido del curso va a encontrar el decreto que yo lo colgué ahí desde siempre. Ahí está. Me confirma, por favor. Bueno, ya lo Bien, busqué. entonces decíamos que el Diga.
Nada, no me preocupe. Decíamos que entonces que el patrimonio está conformado por aportaciones, por donaciones, por transferencias de fondos provenientes de las arcas centrales del Estado, pero también una tasa que pagan los inversionistas que se inscriben y que obtienen estos beneficios. Hay una obligación de publicitar, una obligación de transparentar en el sitio web todos los montos que han sido donados y las personas que han donado, ¿verdad? O sea que recordemos que aquí bastantes beneficios obtienen las personas que se dedican a hacer donaciones para temas de investigación, temas de promoción y desarrollo, y en ese sentido entonces es que también existe la obligación de transparencia y de publicidad de todas esas aportaciones. Luego, el artículo 43 establece cómo va a estar integrada la junta directiva. Y esto es bien importante porque esto no sucede en ningún otro ente público. En ningún otro ente público van a ver este animal o este bicho raro que ocurre aquí, que es que la junta directiva del CNI tiene del sector público un comisionado de coalianza y 3 secretarios de Estado que son nombrados por el presidente de la República. O sea que son 4 funcionarios públicos del sector público. Pero también hay personas del sector privado, ¿ya? Que los nombra también el presidente de la República de un listado que propone el COEP. Entonces, miren qué interesante este híbrido. O sea, es una forma de meterle la cabeza privada o el componente privado a una entidad que es eminentemente pública. Entonces, aquí cabe hacerse la pregunta, ajá, ¿y cómo quedan las responsabilidades entonces de estos funcionarios privados que son empresarios privados, que están en el COEP o que nomina el COEP, que van a realizar funciones públicas? ¿Cómo queda aquello de los delitos de orden público? ¿Cómo queda aquello del abuso de autoridad? ¿Cómo queda aquello de la malversación? ¿Cómo queda todas esas que son potenciales causas y hasta criminales, ¿verdad? O de pliegos de responsabilidad que se le podrían deducir a estos funcionarios privados? Entonces, ¿qué funcionario privado va a querer someterse a este riesgo? ¿O será que no entienden que están sometidos a este riesgo? ¿O será que creen que tienen una inmunidad? Interesante pregunta, ¿verdad? Interesante pregunta. Que haya que deducir responsabilidades, ¿cómo quedan esas responsabilidades? Y el artículo 44 da las funciones, numera las funciones que tienen los comisionados o los consejeros del CNI, ¿ya? Y establece aquí que hay que, por ejemplo, coordinar actuaciones en el extranjero, gozarán de estatus de embajadores, contarán con plenos poderes de representación del Estado de Honduras. Entonces, interesante, o sea, todos los miembros. No discrimina solo los que son públicos o solo los que son privados. Dice, son funciones del CNI. ¿Ah? Luego, promocionar internacionalmente a Honduras como destino de inversiones, pudiendo delegar funciones en otras entidades nacionales o extranjeras. Luego establece proveer a las cámaras de comercio información relativa a cambios de la legislación, claro, para mantenerse al tanto. Y aquí establece la ventanilla única, esa ventanilla única que Diego, digamos, pregunta, y yo también me pregunto, y todos nos preguntamos, ¿a dónde queda? ¿A dónde me dan ese certificado maravilloso? Entonces estamos viendo que la ley dice cosas muy maravillosas para atraer la inversión, pero ¿se lo podemos cumplir al inversor? ¿O es pura paja? ¿O es puro papel mojado? Recomendar la contratación de la aprobación de los contratos de estabilidad jurídica. Ojo, dice estabilidad jurídica, no dice estabilidad fiscal. Y ustedes me dirán, profe, pero usted nos explicó los contratos de estabilidad fiscal. Y los contratos de estabilidad fiscal decían que yo iba a poder estar petrificando, paralizando los impuestos directos y que era una fotografía y que no me iba a beneficiar de las eventuales reducciones. Ok, eso me quedó claro, pero ahora usted me está hablando de otra cosa. Estabilidad jurídica. Señores, la estabilidad jurídica es una figura completa. Esta estabilidad jurídica es esa que se les da a las sedes, por ejemplo. Y esa estabilidad jurídica, ¿saben qué significa? Significa básicamente que el proyecto, aun y cuando
la ley sea declarada inconstitucional, o sea reformada, o sea derogada total o parcialmente, los derechos adquiridos no se van a... y no se va a poder echar atrás el proyecto. Entonces, es bien delicado el tema de los contratos de estabilidad jurídica, y esto no está regulado en la ley. ¿No será que quería decir estabilidad fiscal? Entonces, vemos cómo escribir mal las cosas genera consecuencias o puede generar consecuencias muy negativas. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? Dice, colaborar con el Poder Ejecutivo proponiéndole la regulación de los organismos de derecho privado auxiliares de la administración pública. Los organismos de derecho privado auxiliares de la función pública son, por ejemplo, todos los que tienen regímenes especiales, todos los que gozan de regímenes especiales. Por ejemplo, las zonas libres, las zonas industriales de procesamiento para exportación, las zonas económicas de desarrollo de empleo, la zona libre turística de Islas de la Bahía. Todos esos regímenes especiales, todos, absolutamente todos tienen lo que se llama la función auxiliar de la administración pública, porque ellos o no pagan impuestos o son agentes de percepción o agentes de retención de impuestos, o son inspectores. Entonces, en ese sentido, ellos colaboran y de ellos depende el funcionamiento administrativo público y sobre todo en temas aduanales. ¿Ya? Entonces, yo le delego, como Estado de Honduras, yo le delego como autoridad aduanera la facultad a ese privado que se llama Zona Libre de Puerto Cortés para que pueda desarrollar una función que es eminentemente pública. Es más, yo voy a tener una venta, yo voy a tener una caseta, digamos, de control. Yo voy a tener ahí a un empleado que es un empleado del Estado, pero que yo le pago su salario, que yo le doy su comida, que yo le permito su ingreso, yo le doy sus instrumentos y sus utensilios de trabajo. Entonces, es un animal raro, ¿verdad? Y hay que tratar de tener claro cuáles son los parámetros, cuáles son las fronteras que existen entre uno y otra cosa. Y no está claro. Si hoy por hoy usted me preguntan, pero abogado, entonces esos del COEP que están ahí nombrados, que son 4, ¿son o no son funcionarios públicos? La respuesta es no sé, porque dice que no son, pero tienen funciones públicas. ¿Ya? Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y quién me lo va a decir? ¿Quién me lo va a responder? Tampoco sé quién te lo va a responder. No sé si te lo va a responder una opinión legal, no sé si te lo va a responder una demanda contencioso administrativa, no sé si te lo va a resolver un arbitraje, no sé qué te lo va a resolver. 45. Para realizar las actividades, dice, el Consejo Nacional de Inversiones contará con el apoyo de la secretaria ejecutiva, que es una mujer, por cierto, que viene de la empresa privada. Y esa secretaria ejecutiva, Jacqueline Foglia Sandoval, es una persona que tiene un corte de naturaleza privada, porque trabajó muchos años en telecomunicaciones. Y fue alta ejecutiva y fue gerente y la máxima autoridad en la industria de las telecomunicaciones. Entonces es interesante que tenemos a una persona como secretaria ejecutiva desarrollando unas funciones públicas, pero su academia, su escuela es completamente privada. Entonces, claro, es atractivo porque entonces uno llega y uno se encuentra con que hay una persona que piensa como la empresa privada y es funcionario público, ¿verdad? Que habla, no sé, 3 idiomas, 4 idiomas, yo no sé cuántos habla Jackie, pero es una mujer bien preparada. Y aquí viene lo interesante, dice, su nombramiento tendrá carácter permanente, pudiendo ser removido solo por el presidente de la República y únicamente por causa justificada. Aquí hay 3 cosas que tenemos que subrayar en el artículo 45. Primero, que ya no es secretaria técnica, se llama secretaria ejecutiva. 1. 2, que ya la nombra el presidente de la República. O sea, que es un nombramiento de dedocracia, ¿ok? No tiene ningún tipo de consideración más que el presidente la quiera nombrar o la quiera quitar. Y 3 es que es permanente y solo te pueden quitar por causa justificada. La pregunta es, ¿quién justifica la causa? Sí que por causa justificada, sí, pero ¿quién justifica la causa? ¿Quién justifica la causa? Y hoy por hoy no existe una lista de causas justificadas.
Entonces, ¿será entonces un nombramiento vitalicio, inamovible, sin posibilidad de removerla? No lo sé. Interesante hacerse la pregunta, ¿verdad? Vale la pena hacerse la pregunta. Luego tenemos el artículo, el segundo párrafo, que establece que esa secretaria ejecutiva del CNI tendrá personal necesario para desempeñar sus funciones y las establecerá el reglamento correspondiente. El artículo 46 establece que, y efectivamente se enumeran las funciones de la secretaria ejecutiva, ¿verdad? Y lo pueden encontrar en el reglamento. Específicamente lo encontramos en el artículo número 67, ¿ya? Son funciones de la secretaria ejecutiva. Son funciones de la secretaria ejecutiva. ¿Ok? Bien. Y son varias las funciones. Si se fijan, son 23 las que enumera el artículo. Ok. Luego nos vamos al artículo reformado número 46. ¿Ok? Y en ese artículo encontramos que se hace una referencia a la permanencia y la ampliación de las inversiones ya existentes. ¿Por qué? Porque evidentemente una de las preguntas que se hacía el inversionista es, ok, ¿y qué tal si yo ya existo, verdad? Y yo les había puesto incluso ejemplos, por ejemplo, el Copántil. Yo me acuerdo que en el Copántil se hizo un centro de convenciones maravilloso. Y esa era una inversión bastante grande en comparación con un hotel que ya era un hotel viejo. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo quedan esas ampliaciones de las inversiones ya existentes? En ese sentido, le dan una obligación o una especie de invitación. Yo diría que es una obligación porque establece deberá y además es un artículo del reglamento, de la ley, perdón, que dice que deberá mantenerse en contacto permanente con los directores de empresas y entes gubernamentales involucrados para detectar potenciales problemas que surgen después del establecimiento de la inversión y facilitar la solución de la manera más eficiente posible. O sea, doña Jackie tiene que estar en contacto con todos los inversionistas para decirles, necesita algo más, requiere ayuda, tiene algún problema, le puedo ayudar en algo. Entonces, una especie de control de calidad y de atención al cliente, ¿verdad? Atención al inversionista en este caso. Entonces, tiene que haber una oficina, ¿ya? Y un oficial de recepción, digamos, de denuncias o de seguimiento. Entonces, trabajar en el CNI suena interesante porque es una entidad de derecho público, pero trabajan y funcionan como un ente privado. Están en contacto con los privados, están ayudando, están apoyando, tienen que hacer esa sinergia, ese enlace entre la parte pública y la parte privada. En tal sentido, se autoriza a la Secretaría Ejecutiva a crear una unidad especializada, que es lo que les decía, o contratar los servicios de una entidad ya existente para prestar el servicio de postinversión, pudiendo establecer cobros por estos servicios. Entonces, efectivamente, hay una tarifa que se cobra, por ejemplo, por la anualidad de la vigencia del contrato de estabilidad fiscal. O sea, está bien, yo te voy a dar el beneficio de la estabilidad fiscal. No te voy a mover los impuestos directos municipales y estatales, y tampoco te voy a crear nuevos impuestos, pero eso tiene un costo que te va a cobrar el CNI y te lo va a cobrar en una anualidad. Y el artículo 50 establece ese cobro y dice, se autoriza al CNI realizar el cobro equivalente al 0.25% de la facturación anual por ventas o servicios realizados a aquellos inversionistas que suscriban contratos de estabilidad con el Estado por concepto de tasa de gestión y mantenimiento de insumos, de los mismos, perdón, durante la vigencia del contrato. O sea, ya vimos que las vigencias del contrato eran 15 años regla general, 25 años minería y forestal y lo que dure la APP en caso de APP. Bueno, ¿qué tal que la APP sean 50 años? Bueno, por 50 años al CNI le van a estar pagando el 0.25% de la facturación anual por ventas o servicios realizados. De la facturación anual. No estamos hablando de los ingresos, no estamos hablando de que son brutos o netos, estamos hablando de la facturación anual. Así que en ese sentido, es importante para ustedes entender cómo funciona el CNI, quién lo administra. Físicamente está ubicado en Plaza Criolla, que queda en el Boulevard Morazán. No tienen más oficinas a lo largo del país. Yo creo que tal vez uno que otro escritorio a nivel internacional incluso, porque como les digo, hay posibilidad de tener embajadores, ¿verdad? Embajadores de inversión.
pero básicamente son un equipo muy pequeño de profesionales, o sea que ustedes no van a encontrar ahí una entidad que tiene, no sé, 50 empleados, no, eso no lo van a encontrar ahí. Y el artículo 68 del reglamento establece que dentro del límite del presupuesto que se les asigne, pueden contar con el personal necesario para cumplir sus funciones y podrá contratar los servicios necesarios para evaluar y optimizar la calidad en el desempeño de sus funciones y la prestación de servicio post-inversión. Entonces, claramente se le da una facultad de hacer contrataciones, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden llevar sus currículums ahí, ustedes pueden optar por un cargo ahí y, evidentemente, apoyar un poco al CNI para poder promover la inversión. Bien. Además de eso, con el tema del patrimonio, ustedes encontrarán, no en la ley, pero sí en el reglamento, del artículo 69 y 70 y 71, la posibilidad o, digamos, la instrucción de constituir un fideicomiso, ¿ok? ¿Para qué es el fideicomiso? Bueno, para que se puedan administrar todas las donaciones, todas las transferencias y, evidentemente, también todas las tasas que se pagan y que percibe el CNI para que se puedan administrar. Entonces, evidentemente, aquí se le faculta al CNI para poder contratar con la banca nacional, con cualquier institución financiera, la posibilidad de que funcionen como fiduciario de sus ingresos, ¿ok? Luego hay otro montón de artículos en el reglamento que le voy a dejar a ustedes de tarea leer por su cuenta, porque no va a haber posibilidad de hacer aquí una revisión minuciosa. Son artículos de muy fácil lectura: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, que son básicamente artículos que hablan un poquito sobre cuál es la forma de promocionar, sobre cuáles son los mecanismos para promocionar nacional e internacionalmente a Honduras como un destino atractivo para las inversiones. Y luego nos vamos a las disposiciones finales y transitorias. Y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Bueno, había olvidado hacer una mención del artículo 56 del reglamento. Si ustedes se fijan en el artículo 56, ahí hay un comentario que dejaron los legisladores, y esto da vergüenza, ¿verdad? Esta es otra de esas razones por las cuales habría que preguntarse WTF, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser posible que haya una comisión de estilo en el Congreso Nacional de la República para verificar este tipo de errores, que no sucedan este tipo de errores y siguen sucediendo? En el artículo 56 hay un agregado que es un comentario, no sé, de algún ministro o de algún asesor o de algún abogado asesor que puso: sobre esta sugerencia, es necesario considerar que los sectores prioritarios para un presidente pueden variar. Para el caso en este momento, el tema de infraestructura es prioritario, pero en el futuro podría serlo el del turismo o el industrial. Eso es un comentario que hizo alguien que no sabe utilizar Word, que lo dejó metido en el texto del decreto, y somos tan imbéciles e inútiles que también pasó por el filtro del Congreso de la República o el Consejo de Secretarios de Estado, y nadie vio que había un comentario. Y así se fue a la Gaceta, y en la Gaceta tampoco vieron que venía un comentario, y entonces da vergüenza. O sea, que un inversionista vea que hay comentarios que fueron de parte del decreto y que no han sido reformados, no ha sido corregido, da bastante pena. Da bastante pena. Bien, entonces eso era lo que quería comentar ahí, para que encierren un círculo eso que está en negrita en el párrafo segundo del artículo 56 del reglamento y le pongan ahí WTF, ¿verdad? Que son las iniciales reiteradas, iniciales que hemos utilizado aquí porque, bueno, porque da tristeza. ¿Cuánto duran los funcionarios del CNI? Bueno, dice que son los representantes del sector privado, periodo de 2 años, y se puede renovar por igual periodo. Interesante es que el presidente de la Junta Directiva del CNI es de la industria privada o del sector privado, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, bueno, en la primera sesión que realicen los miembros, dice, deberán elegir un presidente de la Junta Directiva. Este cargo deberá rotarse anualmente entre los representantes del sector privado. O sea que son periodos de 2 años. Entonces, imaginémonos que son 4. Bueno, entonces, pues de esos 4, 2 van a poder ocupar
la presidencia, porque se van a rotar anualmente. Entonces, de los 4, 2 van a ser presidentes en ese periodo. Si se reeligen, si se vuelven a ratificar en sus cargos, bueno, pues se va rotando entre los otros 2. Entonces, lo va rotando de forma anual. Pero lo curioso es que quien representa a la presidencia es del sector privado. Y luego dice que el presidente es un primero entre iguales, o sea, le está dando un rango equitativo, le está diciendo, mira, sí, sos presidente, pero no tenés voto de calidad. Tu función es de carácter administrativa y transitoria. Le compete ejercer la representación legal del CNI. Ah, o sea que si yo demando al CNI por un despido laboral o por una indemnización o por el arrendamiento del local que tienen en Plaza Criolla, yo tengo que demandarlo por conducto de su presidente, que es alguien de la empresa privada, del COEP, nominado por el COEP. ¿Ya? El presidente está autorizado a firmar los contratos necesarios para el buen funcionamiento del CNI. Ah, bueno, entonces quien firma los contratos de estabilidad fiscal es el presidente. Entonces, y cuando vayan a demandar por ese contrato de estabilidad fiscal, van a demandar por conducto de ese individuo, esté o no esté. Entonces, ojo, no sé yo si son todavía privados, no sé si hay funciones públicas ahí que son indelegables, no sé si hay inconstitucionalidad en estos artículos. Bien, aquí están luego las causales para cesar en el CNI, establecidas en el 62. Cómo se cubren las vacantes, ¿verdad? Aquí nuevamente involucran al COEP, nuevamente tiene que enviar una lista, ¿verdad? De al menos 3 candidatos que tienen los mismos requisitos exigidos para los anteriores. Se establece también el mecanismo de votaciones, ¿ya? Establece que hay que abstenerse en caso de conflictos de interés. Luego, como les decía, se enumeran las facultades de la secretaria ejecutiva del CNI, se establece el funcionamiento del patrimonio, se establece la posibilidad de la tasa, ¿verdad? Esa tasa que es una tasa por los servicios, ¿ya? Una tasa por gestión y mantenimiento, ¿verdad? Luego, nos vamos a la parte final, porque ya no hay tiempo, y en la parte final ustedes van a encontrar unos artículos muy interesantes que reforman el Código de Comercio y la ley de propiedad intelectual o propiedad industrial. Entonces nos vamos, bueno, primero al artículo 47, que crea los parques agroindustriales de exportación, un poco lo que comentábamos sobre los melones con Eva. Luego hace una referencia a las MIPYMES, ¿verdad? A la importancia de las MIPYMES. Y luego viene el artículo 48. Entonces, en el artículo 48, quiero que les pongan sobre el artículo 48 la palabra sucursales. Ninguna autoridad estará facultada para exigir el nombramiento de representantes de nacionalidad hondureña o residentes en Honduras para la emisión de documentos, permisos o registros requeridos para viabilizar la inversión. Muchas veces ustedes van a llegar a las oficinas públicas y les van a decir, miren jóvenes, ustedes, o mire abogado, usted tiene que acreditarme el nombramiento de un hondureño y me tiene que traer el pasaporte hondureño, la tarjeta de identidad, el registro tributario nacional. ¡Ey, no! Aquí el artículo 48 mágicamente dice que ninguna autoridad me puede exigir a mí que yo nombre a alguien de nacionalidad hondureña o residente en Honduras para emitir un documento, una licencia ambiental, un permiso municipal, un permiso de operación. Diga, Moisés. Abogado, en el decreto no me sale el artículo 47 o 48, solo para hasta el artículo 46. Estamos en la ley, artículo 48 de la ley. Bueno, gracias. Sí. Luego se exceptúan de esta disposición las empresas que están sujetas a un régimen especial. Por ejemplo, el sector financiero, ahí sí hay unas reglas especiales, ahí sí hay exigencias especiales, ahí sí hay una ley especial que regula el sector financiero y que exige ciertas nacionalidades para ciertos representantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quieren que entonces hay aquí la posibilidad de venir a hacer funciones bancarias, de intermediación financiera y que lo haga cualquier chico de los palotes, que ni siquiera tiene un documento de residencia y que no sabemos si va a tener permanencia y que de hoy a mañana se va y nos deja guindados con un montón de responsabilidades. No.
En ese sentido, hay ciertos sectores, sobre todo el sector financiero, calificadoras de riesgo, remesadoras, cooperativas, transporte terrestre, actividad pesquera, agencias aduaneras, y la más importante que quiero que subrayen es la final, las sociedades extranjeras autorizadas para ejercer actos de comercio. ¿Por qué? Porque las sociedades extranjeras que no quieren constituirse ante el notario pueden operar en Honduras, pero el Código de Comercio establece lo que se llama la sucursal extranjera, ¿ya? Y la sucursal significa que yo, no constituyendo una nueva sociedad, puedo abrir una especie de ramificación. Por eso en inglés la traducción de sucursal es branch, ¿ya? Como rama, como una rama de un árbol. Y esa rama de ese árbol, entonces el árbol es la sociedad o la compañía que se constituyó en, no sé, en las Bahamas, y luego tenés una ramificación que se llama, por ponerles un ejemplo, Puma Energy Bahamas, ¿ya? Puma Energy Honduras. Entonces, yo puedo tener ramificaciones, puedo tener sucursales de entidades que son extranjeras. O puedo decir, no, yo voy a crear una persona jurídica distinta y no voy a traer el tronco común, sino que voy a comparecer ante el notario para fundar desde cero una nueva entidad. Claro, hay diferencias o hay desventajas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir yo soy una rama de una sociedad que existe desde el año 1950 que decir soy una nueva sociedad constituida en 2021. Entonces, para entrar a una licitación, para calificar a una licitación, probablemente me van a pedir años de experiencia, me van a pedir cartas de recomendación, me van a pedir constancias financieras o bancarias, y yo no puedo llevar todo eso si la sociedad la acabo de crear. Entonces, por eso a veces la alternativa es abrir una sucursal. Bueno, pero si abres una sucursal, te están diciendo aquí que hay que nombrar a un representante residente permanente y que pueden haber casos en los cuales hayan ciertas industrias en las que no pueda ser extranjero o no pueda ser una persona que no resida aquí. Puede ser que te pidan que sea una persona de nacionalidad hondureña y puede ser que en otras te pidan que sea residente en Honduras. O sea, que acredite un documento de residencia que dice que el Estado de Honduras, a través del Instituto Nacional de Migración, le ha dado permiso para permanecer más de 6 meses en el país. Ok, luego nos vamos a el artículo... nos vamos al artículo 55. En línea con lo que decíamos en el artículo 48, en el artículo 55 establece que hay la posibilidad de que una sociedad mercantil constituida en el extranjero se incorpore en Honduras. Y hay básicamente 3 obligaciones. Primero, hay que acreditar al registro mercantil de la jurisdicción correspondiente la existencia en el país de origen. O sea, aquí vas a venir al registro mercantil y vas a traer una copia compulsada, le dicen en algunos países, o una copia autenticada y apostillada de la escritura constitutiva del país de origen, ¿ok? 2, tienes que traer el acuerdo de la asamblea en el que se nombra a ese representante residente permanente en Honduras. Ese que va a ser el representante legal de esa entidad extranjera en Honduras. No dice que tiene que ser hondureño, ya dijimos que el 48 te permite que sea extranjero y que no tenga ni siquiera residencia, no tiene que estar debidamente acreditado con residencia, pero sí debe residir permanentemente porque su nombre lo indica. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a tener que tramitarle la residencia. Tarde o temprano el hombre va a tener que estar aquí o la mujer va a tener que estar aquí residiendo permanentemente, y eso supone que yo voy a tener que tramitarle su permiso migratorio, su permiso especial migratorio. Y luego el tercer requisito es que se tienen que traer también los estatutos o artículos de incorporación de la misma. Ese término artículos de incorporación es una traducción literal de Articles of Incorporation. Eso es una forma de decirle a la escritura constitutiva en el derecho anglosajón. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, la forma en la que se constituye una sociedad mercantil en Estados Unidos, ustedes van a ver que es un simple formulario en línea. Ya nosotros, gracias a Dios, tenemos esa posibilidad también, pero antes era un animal raro eso.
Ahora los registradores ya entienden que uno puede traer un formulario de 2 páginas y esa es tu escritura constitutiva. No tiene que ir ante el notario con sello seco, sello húmedo, timbre, papel sellado, papel notarial, carátulas, jeroglíficos y cosas ahí todas estrambóticas, papel amarillo, papel verde, anaranjado. No, eso no es normal en el mundo. Normal en Honduras, pero porque somos arcaicos, romanos, pero en la realidad es que eso ya no existe en ningún lado del mundo, o en muy pocos. Entonces, repasemos. ¿Qué tengo que traer? Tengo que acreditar que la sociedad existe, y eso normalmente nos dan un Certificate of Good Standing, así se llama en la mayoría de países del derecho anglosajón, un certificado de existencia y de debida existencia, o de solvencia o de vigencia, y en ese sentido es una constancia que dice que la sociedad mercantil tal existe. Yo, como no les puedo proyectar ahorita, no les puedo enseñar un ejemplo, pero les puedo enseñar un ejemplo el lunes para que ustedes puedan ver cómo funciona eso de las sucursales. Bien, importantísimo el artículo 55, importantísimo también el artículo 56, porque el artículo 56 reforma el artículo 310 del Código de Comercio, así es que los que no sabían o no tienen un Código de Comercio versión nueva, probablemente tengan la versión redactada vieja del artículo 310. Y ahí se regula el tema de las sucursales, ¿verdad? En el 310. Luego también importante mencionar, en el 57 se reformaron 3 artículos de la ley de propiedad industrial, que tiene que ver con la publicación que se hacía antes en el Diario Oficial La Gaceta de las invenciones, de las patentes de invención. Y ahora se permite hacer esas publicaciones en el portal web de la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. Luego, el artículo 58, que reforma el artículo 21 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Extranjeras, que es el artículo que ordena obligatoriamente que las controversias entre concedentes y concesionarios, esas que hemos visto en condición de ejemplo, cuando se peleaba Grupo Flores o Corporación Flores con la gente de AutoExcel, por aquel tema de la representación de una marca de un vehículo, bueno, esos conflictos necesariamente se tienen que llevar a arbitraje, ¿ok? De conformidad con lo que establece la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, no de inversión. Curiosamente, en el artículo 21 le dieron vuelta al nombre de la ley. La ley se llama Ley para la Promoción y Protección, no para la protección y promoción. Ahí lo invirtieron el orden y en vez de ponerle inversiones, le pusieron inversión, lo cual es un error, de nuevo, un error que no debieron de cometer, porque entonces, ¿cuál es esa ley? Porque aquí no dice el decreto, no dice el número, no dice la fecha, entonces cabe hacerse la pregunta de, bueno, ¿cuál es ese decreto? ¿Será otro? Y luego, otra cosa importante es el artículo 59, que refiere a los permisos migratorios para los que operan en APPs. Y aquí, básicamente, introduce una figura de un permiso de residencia en el que yo puedo meter no solamente a mi familia, sino que también a mis dependientes y empleados de confianza. Claro, porque es lógico que yo, y me ha sucedido que a veces viene un funcionario de una de estas industrias, imaginémonos este señor de la EH, por ejemplo, el colombiano, y trae a su familia, trae a sus empleadas domésticas, etcétera, y evidentemente esta gente necesita tener permiso de residencia o de permanencia, y necesita que salga rápido, ¿ya? Y que salga de forma expedita. Así es que eso, y lo otro es que en el artículo 60 se derogaron artículos del Código Civil y del Código de Comercio, y se derogó totalmente la Ley de Inversiones. Así es que es importante también en el artículo 60 analizar esas derogatorias, sobre todo esa del Código Civil, porque esa del Código Civil en el 1565 lo que se establecía era la posibilidad o la imposibilidad, mejor dicho, de someter controversias de aplicación de ley hondureña a jurisdicción extranjera. ¿Ya? Eso ya sabemos que está superado, que es un tema superado, porque evidentemente esta ley lo que le está diciendo al inversionista es que sí puede someter su controversia a jurisdicción extranjera. Eso antes no se podía hacer. No se podía hacer, eso contravenía lo dispuesto en el 1565 del Código Civil, pero ya sabemos que el Código Civil es del año 1906 y bueno, era lógico que tuviera este tipo de artículos porque no tenían la visión que tenemos ahora con la internacionalidad de la resolución de las disputas. Bueno,
Eso creo que es todo lo que yo tengo que decir al respecto de esta ley, con lo cual damos por finalizado el tema. Terminen de leer los artículos del reglamento que les dije, ¿verdad? No vayan a dejar de leerlos. Y el lunes ya vamos a comenzar probablemente con la ley de call centers y BPOs, ¿verdad? Vamos a ver esa ley en 1 o 2 días, rapidísimo. Y luego entramos a ver el decreto 284-2013, ¿verdad? Que es este que estábamos viendo anteriormente, que reforma la ley de inversiones. Así es que ahí vamos a entrar ya de lleno con ese contenido. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces yo les deseo un buen fin de semana. Espero que la selección hoy gane, que todos la pasen muy bien. Y otra cosa es que va a haber un trabajo de arbitraje, ¿verdad? Que tiene 10 puntos oro, que lo voy a mandar por correo institucional y también en el chat. Así es que voy a dividirlos en grupos para que hagan el trabajo. Luego les puedo explicar un poquito más al respecto, pero para que se estén pendientes de sus correos institucionales y del chat. Gracias, abogado. Gracias, abogado. ¿Usted va a hacer los grupos? Feliz noche. Nos vemos. Gracias, jóvenes. abogado. Feliz día. Nos vemos. Abogado, ¿usted va a hacer los grupos? Sí, yo voy a hacer los grupos. Ah, ok. Gracias, abogado. Feliz fin de semana. Igual a ustedes. Buenas tardes, abogado. Nos vemos. Buenas tardes, Andrés.